Dijimos que cuando Mendeleev vio fue que las propiedades se repetían periódicamente. Pero vamos a ver que las propiedades es no que desaparecen y luego después de 5, 6, 7 elementos aparecen, pero se empiezan a cambiar, se, mm, se hacen más fuertes o más débiles periódicamente. ¿Ok? La tabla periódica te ayudará a comparar dos elementos solo por mirar a la tabla periódica y ver dónde están localizados. Te aseguro que va a ser muy, muy interesante, ¿ok? Porque estas son las propiedades que van a controlar el comportamiento químico de los elementos. Así que vamos a mirar a la talla, actual el radio de los átomos y los iones, energías de ionización, afinidad electrónica y el carácter metálico. Vamos a ver cómo cambian en la tabla periódica cuando vas de la izquierda a la derecha o cuando vas de arriba a abajo. Lo primero es cómo defines la talla de un átomo. Acuérdate que no hay un final para el átomo, no hay un nivel de energía donde la probabilidad de encontrar el átomo es cero. Siempre hay una posibilidad mínima. ¿Cómo mides un átomo? Lo que la gente dijo es, si unes dos átomos idénticos, por ejemplo, tienes oxígeno, lo unes a oxígeno, mides a la distancia entre los centros, lo divides por dos y puedes decir que ese número es el radio. No es exacto, porque vamos a ver cuando hablemos de enlaces que Axel descubrió overlap. No es exacto, pero es la mejor aproximación que podemos hacer. Cuando vas bajando por un grupo, acuérdate que ese es el número cuántico principal. Cada vez que bajas un grupo, añades una one cell more. ¿Okay? Es como una cebolla. Contra más niveles tengas, más grande es la cebolla. Si tienes un átomo que tiene solo uno y tienes uno que tiene dos, pues es más grande. El que tiene tres va a ser más grande. So, cuando vas bajando por un grupo de arriba a abajo, estás añadiendo más y más cells, el átomo es más grande. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando vas de izquierda a derecha? Antes de discutirlo tenemos que definir un término, que es la carga nuclear efectiva. Se refiere a la atracción que el electrón siente del núcleo. Porque si tú tienes el núcleo, a lo mejor con dos protones, y tienes un electrón aquí y un electrón aquí. Sí, los protones van a atraer al electrón, pero este otro electrón le va a intentar repeler. Solo que lo que el electrón siente no es solo la atracción del núcleo, pero tienes que sustraer la repulsión del otro. Son lo que, lo que siente, la atracción que siente, es lo que llaman la carga nuclear efectiva. Normalmente cuando tienes más de un electrón, los otros electrones apantallean y va a hacer una diferencia donde están localizados. Por ejemplo, estábamos hablando de este ejemplo, tienes dos protones, dos electrones, va a haber un poco de interferencia entre estos dos electrones, pero no tanta como si tuvieras, por ejemplo, si son tres, porque tienes dos electrones aquí y uno aquí. Los electrones que están dentro son mucho mejores para pantallar o shielding. ¿Por qué? Porque están en medio. Déjame que os diga un ejemplo. Me encanta ver Jeopardy. Y esa es la hora que mi hija sale de su habitación y decide que quiere hablar conmigo. Después de perderme varios episodios y decirle que por favor estoy viendo la televisión, decidí que seguía mirando la televisión. Y ella habla, y habla muy alto.
y puse el closed caption, así que estoy leyendo las preguntas y leyendo las respuestas. Eso duró un par de semanas y mi hija se dio cuenta de que no la estaba haciendo caso. Lo que hace ahora es se pone entre la televisión y yo. No puedo ver los closed captions porque está en medio, no puedo oír porque está hablando. Esto es lo que estoy haciendo. Cuando el electrón está entre este electrón y el núcleo, interfiere más que cuando están al lado. Monstruo del apantallamiento de shielding es para los electrones que están core electrons, los que están entre el electrón que estás mirando y el núcleo. Esto es lo que está explicando. Entonces, cuando estás mirando, pues vas de izquierda a la derecha en un periodo. Probablemente a lo mejor sería poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno. ¿Ok? ¿Cuántos protones tienen? Carbono tiene 6, 7 y 8. ¿Cuántos protones? Core electrons o electrones internos. Si los miras, todos tienen 2. La atracción, eso no te lo tomes, no es exactamente matemático, pero tienes 2 interfiriendo, es como si solo hubiera 4 protones. No te lo tomes exactamente, es solo un ejemplo. ¿Okay? Este nitrógeno es como si solo hubiera 5 protones. Y el oxígeno es como si hubiera 6 protones. This would be la carga nuclear efectiva. Aumenta de la izquierda a la derecha porque el número de core electrons es el mismo. Cuando aumenta el número de protones, la carga nuclear efectiva aumenta. Esto tiene mucho que ver porque ahora cuando miras a la talla, al tamaño de los electrones, vas a decir, volviendo también al carbono, nitrógeno, oxígeno, están rellenando el mismo orbital, que están en 2p. Este es 2p4, 2p5, 2p6. They have 1s full, 2p. Tienes distinto número de electrones, pero el orbital pi debería tener el mismo tamaño. Pero dijimos que la carga nuclear en el oxígeno es más alta, right? Más atracción, menos atracción. Donde tienes más atracción, este orbital pi va a estar un poco más pequeño porque lo atraen más cerca del núcleo. Este va a ser más grande porque no lo estás tirando con tanta fuerza. ¿Okay? Así que el tamaño del átomo se hace más pequeño cuando vas de la izquierda a la derecha. Para este capítulo, yo siempre les digo a mis alumnos, si quieres entender por qué, está bien. Otros dicen, no, yo no voy a aprenderme por qué. Se imagina la tabla periódica, funciona la de y dice, sube o aumenta cuando vas de arriba abajo y se hace más pequeña de la izquierda a la derecha. Si quieres nada más aprenderte esto, vas a conseguir vas a poder responder todas las preguntas, puedes hacer todos los problemas bien, fácil, y no es mucha memoria. Si prefieres entenderlo, no memorices nada. Lo que funcione mejor para ti es lo que yo te recomiendo que hagas. ¿Ok? Yo te lo explico, pero si tú usas la explicación o no, depende de ti. Esto solo es un ejemplo y puedes ver que cuando es de arriba abajo, litio, sodio y potasio, la talla aumenta, pero cuando vas a través, el tamaño se hace más pequeño. Excepciones,
Sí, tú unas excepciones, sorpresa. Son todos metales de transición. Tienen d orbitales y eso es lo que causa las excepciones. Y no vamos a añadir explicaciones porque lo que funciona para un elemento no funciona para otro. Así que solo recordarte que las excepciones de esta regla es siempre porque hay orbitales d y siempre causan problemas. ¿Qué pasa cuando tienes un ión? Bueno, depende de qué tipo de ión. Si tienes un cation, tienes menos electrones para el mismo número de protones. Así que la atracción va a ser más grande. No tienes un protón y un electrón. A lo mejor tienes 3 protones y 2 electrones. La fuerza que atrae los electrones es más fuerte. ¿Ok? Atrae los electrones cerca del núcleo. El cation siempre es más pequeño que el átomo. Con un anión has añadido. Si estás añadiendo, ahora tienes más electrones que protones. Así que en vez de cada protón atraer un electrón, cada protón tiene que atraer un poquitín más de un electrón. La fuerza es más débil y eso hace que la última ley se haga más grande, está atraída menos por el núcleo y el anión siempre es más grande. Si prefieres memorizarlo, a veces cuando comparas átomos y iones pueden tener la misma configuración electrónica, los llamamos isoelectrónicos. Eso quiere decir lo mismo, tienen los mismos electrones. Mira todos estos ejemplos, todos estos, algunos son aniones o átomos o cationes, pero tienen la misma configuración electrónica. Si tienen la misma configuración electrónica, van a tener el mismo número de core electrons. Lo que va a importar en este caso, they all have p6, they have the same core electrons. Basically, what estamos hablando aquí es que el número de protones va a determinar, tienes el mismo número de electrones, el que tenga más protones va a traer los electrones más fuertes, más cerca, y eso va a hacer esa partícula, especie más pequeña. ¿Okay? Más protones, más pequeño. Pero solo en ese grupo. ¿Okay? En el momento que tengas diferente número de electrones, no funciona. La energía de ionización es la energía que tienes que dar a un átomo para perder un electrón. ¿Qué? Puedes perder uno, lo llamas la primera energía de ionización, puedes perder dos, es la segunda, perder tres, ¿qué? Pero siempre energía que tienes que dar, porque ese electrón se ha atraído, tienes que romper esa atracción. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Primero, porque siempre das la energía, estos números son siempre positivos. Contra más grande sea el átomo, más lejos está el electrón del núcleo, la atracción es más débil, tú tienes que darle menos energía. Cuando el tamaño se hace más grande, la energía de ionización es más pequeña, necesitas menos energía. La atracción es débil, es muy fácil romperla. ¿Qué? En general, sabemos que el átomo se hace más grande cuando you go down group, la energía de ionización se hace más pequeña, pero dijimos que el tamaño se hace más pequeño de izquierda a derecha, la energía de ionización. Otra gente dice, yo no me lo quiero memorizar, todo lo que se aprenden es esto. That's fine. Hay excepciones, como siempre, y si miras a las excepciones, sorpresa, estamos hablando de metales de transición. Now, ¿qué pasa cuando quieres remover el segundo o el tercer electrón? Bueno, si has removido un electrón, tienes un cation que tiene una carga positiva. Esa carga positiva va a atraer al electrón, así que el segundo electrón es más difícil de remover, porque está atraído más fuerte. Y si tienes
quieres remover el tercero, es todavía más difícil. En el mismo átomo, la primera energía de ionización es más pequeña que la segunda más pequeña que la tercera. Aquí tienes una tabla experimental y dices, ok, estamos mirando al primero, la primera es más pequeña que la segunda, wait a moment. La diferencia entre la primera y la segunda es muy grande, entre la segunda y la tercera no es tan grande. Y Lucas, miras a otro y dices, primera, segunda, bien. De repente entre segunda y la tercera hay un salto. Aunque todos se hacen más grandes cuando avanzan, hay un punto, y es distinto para distintos átomos, cuando la energía de ionización se hace muchísimo más grande. En vez de ser un poco más grande, es mucho más grande. Y puedes verlo que esto pasa aquí. Aquí pasa lo mismo. Solo doblado de repente es casi 5 veces. Esto va muy bien en Denofesaden, va de 2000 a 7000. ¿Cómo explicas esto? Lo que pasa es que mientras estás removiendo valence electrons es relativamente fácil, pero cuando llegas a los core electrons, el átomo no quiere perderlos. No quiere perderlos porque cuando el átomo tiene solo los core electrons, acuérdate que dijimos, esta es la configuración electrónica de un gas noble. Es muy, 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 muy estable. Y el átomo es con tu agarrar esos electrones y decir, no me los quitas. No, tú puedes, si eres fuerte, bastante fuerte, se lo puedes quitar, pero van a luchar. Eso puedes mirar en qué dices, bueno, potasio tiene one valence electron. Puedes removerlo, pero cuando gets into the core, you're going to have to pay, contributive. Calcium tiene dos, puedes remover el primero, el segundo es un poco más difícil, pero el tercero es core. No te va a dejar, o vas a tener que pagar un precio muy alto. Así que puedes, mira, todos estos, te das cuenta cuando hay un salto muy grande que has pasado de electrones de valencia a core electrons. Afinidad electrónica es la energía que cambies, puede ser positiva o negativa, vamos a verlo, cuando añades un electrón a un átomo. ¿Okay? Algunos átomos van a estar muy contentos porque todos quieren tener, vamos a ver, una configuración electrónica de un gas noble. Quieren tener el orbital exterior lleno. Si necesitan un electrón o dos, están muy contentos si tú les das uno o dos y van a perder energía porque son más estables. Pero si tienen solo un electrón o dos electrones, añadir otro no les ayuda, les separa más de lo que ellos querían y vas a tener que forzar esos electrones. Esa es la razón por la que algunas veces tienes que dar energía o pierden energía. ¿Okay? Algunos elementos aceptan very happily, tienes una energía negativa. El elemento está tan contento que dice gracias por el electrón y te da esa energía. Otros no quieren el electrón y lo tienes que forzar. La electron affinity es control positivo. ¿Cuánto es más fácil? Bueno, cuanto más fuerte sea la carga nuclear efectiva, más fácil es añadir un electrón. ¿Okay? ¿Tú te acuerdas cómo funciona eso? Va a ser el mismo tren. La afinidad electrónica va a ser más negativa cuando vas de la izquierda a la derecha. Y si solo quieres aprenderte eso, cuando vas hacia abajo, he puesto en marca. Si a veces puedes determinar y sería positiva, pero hay tantísimas excepciones que la mayoría de las veces vas a decir, no, we don't have really, there's too many exceptions. No hay una regla muy clara. Lo último que vamos a mirar es el carácter metálico.
qué cerca está un elemento de las propiedades de un metal, porque incluso los no metales van a tener un poquitín de características metálicas. ¿Ok? Qué fácil es eh, doblarlos o deformarlos sin que se rompan. Es posible estirarlos un poquitín, a lo mejor conducen un poquitín más. Eh, Vosotros os acordáis que los metales están en la izquierda de la tabla periódica. Así que cuanto más vayas a la derecha, menos metálico el elemento es, porque esos son los no metales. Así que desaparece. Eh, no vamos a meternos en una explicación en esta porque es un poquitín más complicada, pero el carácter metálico aumenta cuando vas de arriba abajo porque tienes electrones aquí que están más lejos del núcleo y es más fácil utilizarlos para conducir electricidad o conducir calor. O sea, again, si todo lo que memorizáis es esto, los problemas que vais a tener es te van a dar dos átomos, A y B, y te van a decir cuál tiene más carácter metálico, o cuál es más grande, o cuál tiene más efecto nuclear, carga nuclear efectiva. O te van a dar varios, B, C, D, E, y te dicen ponles en orden de talla, ponles en orden de afinidad electrónica. Y lo único que vas a tener es tu tabla periódica. Vas a mirar dónde están localizados y vas a determinar en qué orden los pones. Tener mucho cuidado cuando te dicen que los pongas en orden porque te dirán eso está aumentando o disminuyendo. Todavía es el mayor problema que mis estudiantes tienen, te los ponen en orden, pero es el orden opósito de lo que yo les había preguntado. Lee la pregunta. ¿Ok? Pero es relativamente fácil. Hay un poco de casos. Es muy fácil cuando estás comparando, están siempre en el mismo periodo o están en el mismo grupo, pero a veces va a tener en dos periodos y dos grupos distintos. Me paso un montón de tiempo en mis ejercicios de práctica comparando ejemplos como estos y cuando se trata de que, por ejemplo, en este caso, carácter metálico, están, cuando comparas estos dos, dices, bueno, este es menos porque está a la derecha y es menos porque está arriba. Lo siento, no hay ningún problema. Pero hay veces que dices, oh, si miro a la posición derecha o a la izquierda, eh, la propiedad que estoy mirando aumenta, pero si miro arriba y abajo, disminuye. ¿Cuál es más importante? Mm, Eso es donde de verdad quieres ver a los ejercicios que tengo y leer mis explicaciones. ¿Qué? Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Ve a la descripción del vídeo, find the link to Wysant y sea mi alumno. Y te ayudaré con todos estos casos más difíciles.